Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes a todos los oyentes. Hoy quiero trabajar un tema que siempre me causó mucha, mm, no preocupación, sino mucha curiosidad, que son las alergias. Si hablamos de alergia, estamos hablando de un sistema de defensa del cuerpo. ¿Y qué es ese sistema de defensa del cuerpo? Yo quiero que partamos de la base que todas las alergias es, es igual a una agresividad hecha materia. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrarnos con lo que estoy diciendo y fundamentalmente vamos a ver por qué lo digo. Por ejemplo, hay gente que tiene alergia a la leche. Yo quiero que entendamos que la alergia no es al lo que tengamos, al producto que somos alérgicos, no. Yo quiero que entendamos que la alergia está dada por algo emocional. Después le voy a contar lo que es la ley del efecto, y yo creo que la alergia está basada en esa ley del efecto. Por ejemplo, la, eh, si una persona fue o es alérgica a la leche, uno ve la leche y le puede agarrar cualquier cosa, puede agarrar estornudo o se le cae el agüita de la nariz. ¿Y qué es emocionalmente esa alergia o ese conflicto a la leche? El conflicto de la leche es madre. Me está volando una mosquita por acá. Y es fundamentalmente separación más una función materna que no estuvo o estuvo mal o fue una función materna que fue rota. Puede ser también madre tóxica. Entonces, como podemos ver, hay un sistema de pensamiento, más de que pensamiento de emociones, de una energía tan acumulada atrás de lo que es la alergia a la leche, como si en un montón de cosas. Tenemos alergia a las abejas, a las arañas, alergia a las hormigas, alergia al polvo, alergia a los gatos, alergia a los perros, alergia a, a un caballo, a qué sé yo, al sol, al polen. Vieron que cada vez que cambia la temporada, estamos diciendo continuamente, uy, cambia la temporada, eh, comienzo con mis alergias. Bueno, hay que ver justamente qué es cada una de esas cosas, qué significa emocionalmente para que nos genere esa alergia y, y nos empiece a dañar. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo trata de defender eso que para el cuerpo piensa que es algo malo, y defender equivale a rechazar. Rechazar es el polo opuesto a amar. Entonces, miren una cosa, rechazar podemos hacer, rechazar igual a miedo, y que dijimos que el miedo y el amor son totalmente opuestos. Así que, ¿cómo podemos definir el amor? Lo podemos definir desde muchísimos ángulos, desde muchísimos planos, del más diversos, pero lo que sí tenemos que entender que el amor es el mayor acto de acogida que tenemos con un hermano, con nosotros mismos y demás. Cuando yo digo tenemos que ir al amor, es empezar a aceptarnos cómo somos, quiénes somos y cómo es cómo vamos a funcionar en este mundo y en esta gran verdad. El amor. El amor es el ser humano abriendo barreras y dejar entrar algo que estaba afuera de ellas. Eso es el amor. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de el polo opuesto, que es rechazar, es formular barreras
para que eso no entre o entre de una forma mucho más, eh, o sea, generando una guerra. ¿Está claro? Entonces, ustedes vieron que muchas veces estamos con una persona alérgica y empieza a estornudar o empieza a toser o le da un montón de cosas y a nosotros no nos pasa nada. Entonces preguntamos, ¿por qué vos tenés alergia y yo no? Y ahí tenemos que ver a qué es lo que le tiene alergia. Puede ser el polvo, que ya después vamos a ir individualizándolo un poco más, o puede ser al pelo de un gato, o puede ser a los pelos del perro, o el conejo, o el peluche, o lo que sea. Ahí qué está pasando. Una persona acoge todo eso, el cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa, pero no lo notamos que lo está haciendo. Nos levantamos con dolor de garganta. Ahí estamos teniendo algo en nuestro cuerpo. La fiebre es un estado de defensa del cuerpo. Tenemos fiebre un día, dos, tres, y después se pasa. Hoy en día los médicos, por ejemplo, cuando hay alguna gripe, bueno, hubo muchas cosas también con el coronavirus y demás, pero cuando hay una gripe y todo, acostumbran a decir que no hagamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo automáticamente va a limpiar de eso que nos está, de ese bicho que nos está hinchando. Así que esto pasa más o menos lo mismo. Cuando el amor aparece dentro nuestro, abre esas barreras y deja que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. El amor genera y admite en un tú que la unión se convertirá en uno mismo. ¿Entienden? Entonces, ese patógeno que puede haber entrado, ¿por qué a alguien le hace tan mal y al otro no le hace nada? Porque hay algo adentro de una persona y de otra que está generando un mecanismo de defensa que al patógeno no, a la información que tiene esa persona de acuerdo a algo que ha recibido en su vida. Por ejemplo, en el caso que nombré hoy al principio, la leche, su contrario a esa leche es una madre tóxica o una madre ausente. Vaya a saber cómo es la cosa. Pero, como dije antes, tenemos dos opciones y siempre hay dos caminos, mis queridos amigos. Al problema siempre hay un quiebre. ¿Y qué quiere decir el quiebre? Es tratar de resolverlo. La pastillita nos puede ayudar en el momento, pero después tenemos que incursionar porque ahí está la verdadera sanación. Como dije antes, la verdadera sanación está en el amor y el amor es el camino a nuestra iluminación. ¿Mm? Muchas veces he escuchado cursos de iluminación en 3 horas. No, mis queridos amigos, no podemos iluminarnos en 3 horas. El camino del amor es el camino a un Dios interno, a un amor interno. No tenemos que ir a ningún lado. Nuestra escuela difunde ese amor que vos tenés adentro. Por eso es Escuela de Nutrición Espiritual. Cuando nosotros trabajamos en nuestra escuela con un caso, porque hay casos muy graves de alergias, lo que hacemos es fundamentalmente, bueno, tomemos el antialérgico, pero comencemos a ver a qué somos alérgicos, de dónde viene la emoción que lo provoca y cómo tener que transmutar esa emoción que lo provoca. Y crean que la persona deja sus alergias de lado. Pero ¿qué pasa? A veces, porque la persona alérgica, tengo una mosquita que me está volviendo loco. La persona alérgica no quiere salir de ese lugar. Es como, ¿se acuerda que le había comentado em, las personas que, las personas que tienen depresión? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Muchas veces el alérgico, como las personas con depresión, se mantienen en ese lugar para manipular su entorno.
Recuerden que todo rechazo consolida nuestro ego, y en nuestro ego no hay amor. Al ego lo podemos llamar como oscuridad, lo podemos llamar como, qué sé yo, como ustedes quieran. Pero dentro de ese ego no hay amor, ya que estamos acentuando más nuestra separación a esta gran sabiduría interna que tenemos. Por eso, al ser humano le encanta la negación, le encanta la oscuridad, le encanta las cosas feas. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años atrás, yo trabajaba en una empresa en la cual pasaba, tenía que pasar por un lugar que vendían revistas y me encargaban, como pasaba a las 6:30 de la mañana, una revista que se llamaba Casos. Era una revista que publicaba todos casos policiales, realmente adentro o sea, el contenido de la revista era todos casos muy sangrientos, gente muerta, acuchillada, baleada. Era un caos esa revista, era terrible. Sin embargo, esa revista, no sé la cantidad de ejemplares que llegaba a ese kiosco, pero cuando yo pasaba a las 6:30 de la mañana, muchas veces ya esa revista estaba agotada. Miren ustedes qué es lo que el ego nos tira más a una cosa o sea, las otras no había problema, pero esa se agotaba terriblemente. Así que miren cómo estamos siempre dentro de eso. Ahora, cuando nosotros estamos en o sea, cuando no ponemos fronteras a nuestro mundo, y las fronteras las ponemos con nuestras emociones y nuestro pensamiento. Cuando no ponemos esa frontera, por ejemplo, en la persona que no tiene alergia al polvo, el polvo entra. Cuando mucho, si hay mucho polvo, lo puede hacer estornudar. Pero otra persona, ¿cuál es el motivo que empiece a entrar en un ciclo tan grave de explosión del cuerpo en una guerra sin cuartel hacia el patógeno que está entrando? Entonces, miren, una persona no le hace nada. Entonces, yo soy alérgico. ¿Y qué hace el alérgico? Se compenetra con decir yo soy enfermo, porque yo soy alérgico. Y no es así. Esa alergia, esa explosión, esa defensa que está haciendo el cuerpo, no lo está haciendo al patógeno, lo está haciendo a la emoción que está trabajando ahí. Como dije al principio, el caso de la leche. Vamos a ver la leche y vamos a encontrar enseguida la alergia porque me hace acordar a lo que he pasado, por ejemplo, con mi madre. ¿Se dan cuenta? Así que el mecanismo este es muy difícil de entender, pero realmente el cuerpo genera una defensa tan grande, cuando uno, por ejemplo, solamente tiene un estornudo, el otro explota en un mecanismo de defensa que es impresionante, con, o sea, con un devenir de estornudos, mocos, y bueno, es todo un tema. O sea, la alergia es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva. Desde luego, la actuación del sistema de defensa del organismo está justificada cuando se trata de supervivencia. El sistema inmunizador del cuerpo produce anticuerpos para combatir los antígenos, con lo que proporciona una defensa contra esos invasores tan hostiles, lo cual fisiológicamente es irreprochable. En los alérgicos, esta defensa en sí, encomiable, se desorbita. El alérgico construye un gran parapeto y constantemente alarga la lista de sus enemigos. Cada vez son más numerosas las situaciones consideradas nocivas y por lo tanto hay que fabricar más armas para mantener a raya a tantísimos enemigos. Cuando nosotros, el alérgico, no se queda solamente, por ejemplo, con algo, por ejemplo, el que es a la leche,
sino también empieza a crear, como decía anteriormente, em, esta frase, empieza a crear automáticamente más enemigos. No se puede quedar con uno solo. Más enemigos y lo va poniendo todo de acuerdo a lo que lo fue creando. Quizás la emoción sea una, pero empieza a crear otros también, que lo correlaciona de alguna forma. Por ejemplo, eh, si tengo, por ejemplo, el tema de la leche, madre, y por ejemplo puede llegar a ser polvo cuando ella barría. Entonces, entendemos que no siempre puede ser una misma causa. Emocionalmente se pueden ir rotando y nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a estar generando continuamente un montón de defensas. Es como que se arma una guerra terrible y estemos poniendo misiles por todos lados. ¿Entienden? Por eso muchas veces no sabemos bien adecuadamente cuál es la punta del ovillo en la cual no vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con esta reacción tan desmedida. Esto es como si fuera una guerra, es como le dije antes, y como que estamos poniendo todo el armamento para la defensa. El alérgico tiene problemas sumamente de agresividad, que en la mayoría de los casos no reconoce y por lo tanto no puede asumir. Es muy así. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un alérgico o tratamos mucho tiempo con un alérgico, vamos a encontrar que adentro de esa persona hay una terrible agresividad, que a veces no lo puede ni controlar y automáticamente la dispara contra el otro de forma y medida que ni siquiera lo puede entender. Así que vean, revean en esas patologías con los alérgicos. Em, bueno, esa energía y esa terrible agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo y aquí expansiona el placer de ataques de defensa, forcejeos y victoria. Y pero para que la diversión no termine por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas, a todo, al polen de las flores, al pelo de los gatos, a los caballos, al polvo de los artículos de limpieza, al humo, a la, qué sé yo, a las frutas. Cualquier cosa puede ser buena para que el alérgico pueda estar limitándose con eso. Así que bueno, recuerden que lo que dije anteriormente, que he sabido que la agresividad casi siempre va ligado al miedo. La agresividad va ligada al miedo. Solo se combate lo que se teme. Entonces, vamos a examinar muy atentamente a los patógenos. Vamos a examinarlo los patógenos. Entonces, ¿qué le tengo miedo yo? ¿A qué es lo que le tengo miedo? ¿Al patógeno que está entrando al pelo del gato, que huelo, o le tengo miedo a esa emoción que está atrás de eso que me genera el ganchito para lograr esa reacción alérgica? ¿Un antígeno qué es? Un antígeno es una sustancia extraña, generalmente es una proteína, que es capaz de estimular el sistema inmunizador. Nada más. El alérgeno es un antígeno de la reacción alérgica. La alergia igual reactividad, alterada por hipersensibilidad. Así que ustedes vean por qué una persona a esa proteína no le pasa nada y otra persona experimenta esos ataques de alergia tan grandes que pueden llegar a ser hasta, pueden llegar hasta la muerte. Son muy graves realmente. Como dije antes, nadie se resiste al despotismo del enfermo o del alérgico. Los animales domésticos son eliminados. No se puede fumar en su presencia. No puede haber tierra. Si se limpia, tienen que salir.
En esta tiranía sobre el entorno, el alérgico encuentra un campo de actividad que le permite desahogar insensiblemente sus agresiones reprimidas. Piensen, piensen con detenimiento. En nuestra escuela, para obtener buenos resultados, no apuntamos a la mirada del plano corporal, sino al plano psíquico. Vamos a ver la energía que a esta persona está comprometiendo y cuando llegamos a esa energía no solamente va a estar mucho mejor, sino va a encontrar la sanación. Al alérgico no se le hace ningún favor ayudándole en su estrategia defensiva. Él tiene que reconciliarse con sus enemigos, aprender a quererlos, que los alérgenos ejercen exclusivamente un efecto simbólico durante un efecto material o químico. Es algo que debe quedar perfectamente claro. La ley del efecto. La ley del efecto es una cosa parecida a esto. Cuando nosotros, creo que en Japón hicieron una investigación donde pusieron a una criatura recién nacida, le acercaban un sapo y le pinchaban el dedito del pie con una aguja. El nene empezaba a llorar. Eso lo hicieron por un determinado tiempo y después lo dejaron de hacer. Cuando esa criatura fue grande, veía un sapo y automáticamente empezaba a llorar. Eso es lo que está pasando con el alérgico. ¿Mm? Es más o menos así. Bueno, me gustaría seguir hablando mucho tiempo más. El tiempo en radio es bastante tirano. Así que voy a dejar un cuestionario para todos aquellos alérgicos y todas aquellas personas que quieren empezar a dar una mirada distinta a todo esto. Voy a traten de hacer ese cuestionario, pero trátenlo de hacer para ustedes, traten de hacer ese cuestionario para ustedes. Mírenlo y en base a eso van a ver qué podemos sacar de todo, de ello. Les voy a comentar que hoy es mi último programa en la radio y que próximamente voy a seguir generando de vez en cuando algunos podcasts y voy a montar un canal por Spotify. Realmente me está desbordando con el tiempo y sinceramente a veces no puedo. Y, y bueno, no me quiero seguir comprometiendo porque quiero brindarles a ustedes todo lo mejor. Entonces, algo así por Spotify no me generaría tanto tiempo. Yo acá estoy grabando mis programas y a veces me gustaría estar ahí al lado con ustedes. Desde la radio, porque tengo una mejor transmisión y demás. Bueno, pero es así. Así que mis canales están abiertos y para todo lo que ustedes necesiten, estoy acá para brindarles lo mejor de los mejores. Fue una etapa muy, muy grande de mi vida. Agradezco mucho a la radio, agradezco mucho a todos ustedes que me estuvieron escuchando y de todo corazón les digo lo mejor para todos y que tengamos una hermosísima vida. Y nos encontramos por otros canales. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y realmente vayan con un mensaje a su interior de buscar la felicidad. Gracias y que tengan lindo día.